Gracias a Dios por su misericordia, porque de verdad que tiene buena voluntad para con cada uno de nosotros. Pues hoy vamos a hablar acerca de algo que hace que nuestra fe sea distinta. La mayoría de las personas saben que Jesús fue crucificado. La mayoría de las personas saben que de verdad cuando piensan en Cristo, piensan en alguien que murió injustamente. Pueden verlo desde distintos puntos de vista, pueden pensar de él que es un maestro, otros que es un profeta, o que es alguien que tiene una muy bonita filosofía de vida que enseñarnos. Es decir, hay de toda clase de pensamientos e ideas. Sin embargo, lo que hace diferente a Jesús del resto de filósofos, del resto de personas que intentan transmitir alguna verdad a esta sociedad, a este mundo, es que Él resucitó al tercer día. Él no se quedó en una tumba como lo están hoy muchos que dicen ser algo. La mayoría de las personas opina que esto es un mero mito, pero no ofrece ninguna prueba para demostrar que es un mito. Simplemente, de manera muy necia, afirman, no pudo haber resucitado. Pero ¿qué muestras o qué elementos aportan para comprobar que no ha resucitado? En cambio, la Biblia nos enseña que los creyentes de Jesús eran capaces de enfrentar los peores sufrimientos que existían o que podía impartir el Imperio Romano y la persecución propia de los judíos en contra de la fe cristiana. ¿A cambio de qué? Si Jesús no resucitó y es uno más de muchas personas que intentan hacer algún bien, aportar algo a la sociedad, ¿por qué las personas son capaces de enfrentar a los leones del Coliseo romano, a la crucifixión, porque hubo creyentes después de Jesús que fueron crucificados, a ser apedreado, morir por causa de golpes, de contusiones en la cabeza, como lo fue Esteban? A los 2 años de que Jesús resucita, muere el primer mártir de la iglesia cristiana después de Cristo, Esteban. Un joven creyente que vivía a Cristo y que sabía que valía la pena recibir esas pedradas que le dieron la muerte porque había resucitado, porque creía firmemente que Jesús valía la pena, que perder la vida de esa manera tan cruel valía realmente la pena. Si Jesús no hubiese resucitado, la verdad es que seríamos, como vamos a leer más adelante, dignos de conmiseración. Que la gente diga, pobrecitos, mira cuánto aguantan por una fe que no les da nada, que no les aporta nada. Pero Jesús resucitó y está sentado a la diestra del poder de Dios, gobernando e intercediendo por nosotros desde las alturas. Así que lo mismo que creyeron aquellos primeros creyentes, primeros cristianos, es lo mismo que hace diferente la manera en la que hoy podemos enfrentar la muerte, con esperanza. La mayoría de las personas le tienen miedo a morir. Salen de casa sin saber qué va a pasar a su regreso. Y salen con temores, salen con ansiedades, salen con angustias, porque no saben si van a regresar, no saben si algo o alguien les puede arrebatar la vida ese día. Y viven con miedo. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a poder entender que creer en Jesús tiene todo el sentido del mundo y que aporta una esperanza maravillosa que ninguna religión en cualquier lugar del mundo puede dar. La resurrección de Cristo hace diferencia en el cristianismo.
hace distinta nuestra fe. Vamos a leer juntos en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 6 al 13. Dice la Escritura: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué son estas palabras? ¿Qué significan? El pensamiento de muchas personas es: soy malo de manera irremediable. No puedo hacer nada bien. No creo que Dios me pueda perdonar. Tengo muchísimas cosas en mi contra. He sido muy malo, muy mala. He tenido tantas malas decisiones que no creo que me pueda perdonar. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién puede decir entrar en el cielo cuando todos tenemos una enorme lista de pecados detrás de nosotros, de malas decisiones y de maldades? ¿Quién subirá al cielo? Cuando alguien duda de el propósito de Jesús al venir a la tierra, es, entre paréntesis, como si trajera a Cristo hacia abajo. Como si la obra de Cristo y todo lo que presentó y todo lo que dijo y todo lo que sufrió y resucitó al tercer día no hubieran servido para nada, porque ¿quién subirá al cielo? ¿Sí? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: a ver, no estés preguntándote, ¿seré que pueda, Señor? Esto es como si eliminaras la obra de Cristo, como si le dijeras a Dios: ¿para qué lo enviaste si nadie puede, Señor? No, sí podemos entrar al reino de los cielos, sí se puede entrar. Versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esta es la condición inversa o el pensamiento inverso. Todos nos merecemos la muerte, nadie puede subir y todos merecemos la muerte. ¿Has escuchado la expresión: aquí es el infierno, esta tierra es un infierno? ¿Quién puede ir más abajo que lo que estamos viviendo? Bueno, esto es para hacer subir a Cristo. Es decir, para decir: Cristo tiene la solución. Cristo es quien nos saca de esa idea, de esa duda de: no, pues si ya estamos en lo peor. No, Cristo nos mete en el cielo y Cristo nos saca de lo peor de este mundo. Nos mete en el cielo y nos saca del infierno. Es maravillosa la obra de Jesús. Por lo tanto dice: ¿más qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? ¿Qué sí dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra. ¿Estás aquí hoy? Cerca de ti está la palabra. Deja de dudar de quién va a entrar, o deja de pensar que todos merecemos el infierno, porque sí es cierto, pero por eso vino Cristo. Si te das cuenta, el pensamiento que duda de subir lo resuelve Cristo, y el pensamiento que dice todos merecemos el infierno también lo resuelve Cristo. Cualquier duda lo resuelve Cristo. ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra. Cuando vienes y comienzas a escuchar, se acerca a ti la palabra. Se acerca a ti en tu boca y en tu corazón. Vienes, alabas a Dios, escuchas, te va a Dios abriendo el entendimiento. ¿Está cerca de ti la palabra, sí o no? ¿Está cerca de ti Cristo, sí o no? Cerca de tu boca y de tu corazón. No estás lejos, porque no se trata del cielo o el infierno, esos son los destinos ya eternos. Hoy Jesús acercó su buena voluntad a ti. Y velo de manera muy personal, es a ti.
Cada uno debe de entender que es por mí, es por ti. Deja de pensar en quién puede estar al lado, a quién le puede caer esta palabra o no. Es por ti. Dejó el cielo por ti. Y te evita llegar al infierno por amor a ti. Está en tu boca y en tu corazón. No está lejos. La palabra de fe dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es nuestra confianza. Esta es nuestra seguridad. Esta es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que a continuación va a decirnos el apóstol Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La primera parte de la fe tiene que ver con el hacer notorio y público que Jesús es mi Señor. Que ya no vivo yo, que ya no quiero para mí mi vida, sino para Él. Que quiero ser servidor de Cristo, ya no servidor del mundo, ya no de lo que me puedan opinar la gente, sino quiero ser servidor de Cristo. Quiero que Él sea mi Señor. La palabra de fe implica la aceptación de corazón y pública de Jesús como mi Señor. De que Él es y va a ser mi Señor. La palabra Señor en aquella época tenía un significado muy, muy importante. Hoy en día se le dice Señor a alguien de edad, en contraste con alguien más joven. Y le decimos Señor. Y a poco no, cuando llegas y ya te dicen Señor, dices, no, pues ya me estoy poniendo viejito. Porque tenemos esa idea en nuestra mente de decir, ya me están diciendo Señor, ya estoy grande de edad. Pero en la Biblia no significa eso. En la Biblia, Señor es alguien ante quien te rindes, a quien respetas, a quien obedeces, a quien buscas, a quien te entregas. La palabra Señor en el Nuevo Testamento implica autoridad, implica alguien a quien respetar, alguien a quien seguir, alguien a quien escuchar, alguien que me va a liderar, que va a ser mi líder, mi pastor, mi maestro, mi guía, Cristo Jesús. La palabra Señor no es una repetición como en muchas congregaciones solamente te invitan a pasar y decir que Jesús es tu Señor. No, no es eso. Eso no sirve. No es lo que la Biblia me enseña, porque lo que la Biblia me enseña es que Jesús sea mi Señor, con todo el peso de autoridad que lleva la palabra Señor en la Biblia. Qué triste es ver a mucha gente engañada que cree que es cristiana porque un día recitó una oración, rezó, oró, repitió palabras que le dijeron que tenía que decir. Qué triste, porque no es que Jesús sea su Señor. Simplemente le están diciendo, repite conmigo. Reza, recita conmigo. Pero no, esa persona no entiende la mayoría de las veces lo que implica la palabra Señor. Y por lo tanto tampoco se sujeta a Jesús como Señor. Solamente recitó una frase o una oración. Seamos cuidadosos, amados, porque decir que Jesús es mi Señor implica mucho más que solo decirlo. Implica sometimiento, implica rendición, implica vivir para Él y con Él y acerca de Él. ¿Sí? Así que la fe es creer en Jesús y hacerlo mi Señor. Y confío en Él. Confío en Él como mi Señor. Dejo de confiar en que el mundo tiene la razón, en que el
Psicólogo, psiquiatra, médico, todas las personas tienen algo que decirnos, ¿no? La abuelita, la tía, la ancianita de la esquina, todos opinan sobre tu vida, ¿cierto? ¿Qué te parece si haces que ahora sea Jesús el único a quien escuchar? El único Señor. Porque todo el mundo tiene cosas que decir. El gobierno dice, estos dicen, aquellos dicen, todo el mundo tiene opiniones. La fe que Jesús nos pide para ser salvos tiene que ver con escucharlo y seguirlo a Él. Escucharlo y seguirlo a Él. Depositar mis oídos para Él. Confiar en sus palabras, confiar en su amor, confiar en su sacrificio, confiar en lo que Él vino a hacer. Eso es Jesús como Señor. Cuando confiesas esto con la fe, haciendo a Jesús realmente tu Señor, a quien te vas a doblegar, entonces puede venir la otra parte. Dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si te das cuenta, la fe involucra dos acciones de nuestra parte. Hacer que Jesús sea mi Señor, pero además, lo que vamos a ver hoy, creer que Dios le levantó de los muertos. Cuando se juntan en el corazón estas dos verdades y se entrega uno a ella, somos salvos. Somos salvos. No importa lo que diga el mundo y sus alrededores, la conjunción o las dos verdades dentro del corazón, siendo Jesús mi Señor y sabiendo y creyendo que Dios le levantó de los muertos, me hacen estar a salvo. Me dejan en paz con Él, me reconcilian con Dios. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Estas dos verdades no se predican normalmente en las iglesias, solo se recitan en muchas congregaciones, pero no se explican, no se enseña lo que implica cada una de ellas, para que el corazón se entregue en confianza a ello. ¿Sí? Si creyeres que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Somos declarados justos por Dios por medio de la fe. Es decir, le creemos que mandó a Jesús a morir en mi lugar. Le creemos y esa fe es la que nos justifica, nos declara justos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados, ¿sabes lo que implicaba esto en aquella época? Decir delante de Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso, Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes lo que te hubiera hecho aquel perseguidor de la iglesia? Si te escucha decir eso, te agarra de los cabellos y te lleva derechito al Sanedrín a ser juzgado. Hoy puedes decir Jesús es el Señor, ¿y quién te dice algo? Lo más que recibes son risas, burlas, es lo peor que puedes recibir. En aquella época, hablar de la fe en Jesús era sentencia de muerte. Eras reo de muerte si confesabas a Jesús como Señor. Por eso, Pablo decía, es que esta sí es una evidencia de salvación. ¿Por qué? Porque no cualquiera se atrevería a decir de manera pública, Jesús es Señor. Porque sabía que sería condenado de inmediato a la muerte. Pero hoy las circunstancias son distintas, ¿no? Hoy puedes hasta poner una pancarta, Jesús es el Señor, y nadie te dice nada. No eres reo de muerte por ponerlo. Quizás dentro de unos años, pero hoy no. Así que realmente lo que te hace salvo es creerlo, pero además que tu vida pública sea congruente con lo que crees.
En aquel momento la fe era evidencia, el decir de manera pública Jesús es mi Señor, era una evidencia pública, ¿cierto? De mi fe. Como hoy ya no existe un riesgo en decir Jesús es mi Señor, ¿qué es lo que hace más notorio que una persona es salva? Un cambio real en su vida. Enfrentarte a tus amigos y decirles, ya no digo groserías. Ay, pero si hace un mes las decías. Se acabó. Jesús es mi Señor, mi sometimiento es a Él. Ah, pero si hace una semana hacías esto, o hace unos días hacías aquello, se terminó. Jesús es ahora mi Señor. Y hacerlo de manera pública, la gente va a esperar que te conduzcas de manera distinta. No van a estar de acuerdo con tu cambio, pero distinto tu conducta sí va a ser. Sí. Nos damos cuenta cómo hoy en día lamentablemente el Evangelio está tan rebajado, tan diluido, que nada más con decirlo ya te haces salvo. No, amado, tiene que ver con un verdadero cambio de vida, una entrega real en el corazón, verdaderamente. Oye, pero lo dice la Biblia. Sí, pero hay que explicar lo que la Biblia dice. No solo decir que lo diga, sino explicar lo que dice la Biblia. Sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesús, aun cuando la gente no crea, aun cuando las circunstancias son contrarias, el que cree en Jesús no va a ser avergonzado. Te van a decir, el mundo sí, pero no vas a ser avergonzado. Dios va a levantar tu cabeza en alto. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay diferencia. De hecho, el capítulo 9 de Romanos, justamente lo que hace Pablo es explicar que ya no hay diferencia. Se acabó la diferencia entre el judío y el no judío. Porque todo aquel, dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres quedar a salvo de ti mismo, de ti misma? ¿Quieres quedar a salvo del infierno, de sus consecuencias? ¿Quieres quedar a salvo? Cree en el Señor Jesucristo. No de manera intelectual. Entrégate, ten confianza en todo lo que enseñó. En todo lo que enseñó, no dudes en nada. Y serás salvo. Es muy distinto. Hoy vamos a abordar entonces, cuando dice aquí la Escritura, si crees de corazón que Dios le levantó de los muertos. Aquí la pregunta es, ¿qué significa creer de corazón que Dios le levantó de los muertos? Porque lo sabemos y decimos, no, yo sí creo que Dios resucitó, pero ¿qué implicaciones tiene que a quien le diga Señor se haya levantado de los muertos? Que no se quedó allá atrás en el pasado. No es una persona, un personaje del antiguo, de hace siglos, no. Es alguien que está vivo. Y por lo tanto tu Señor sigue vivo para relacionarte con Él. Sigue vivo. Entonces, qué importante es aprender que la fe tiene que ver con Jesús como Señor y relacionarnos con nuestro Señor que está vivo. Ahí es donde se demuestra la salvación. Podemos sabernos mucha Biblia, pero la salvación se demuestra en nuestras acciones. No que seamos salvos por acciones, sino por cuanto somos salvos, nos relacionamos con aquel que vive por los siglos de los siglos. Sí, es distinto.
Así que, ¿cómo podemos identificar que creemos en verdad que Jesús resucitó? ¿Y por qué tendría que ser esto importante? ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que pensar es importante que Jesús haya resucitado? No solo por cuanto hoy en día podemos relacionarnos con Él, sino porque además nos promete resurrección a nosotros. Nos promete vencer la peor de todos los terrores que el ser humano tiene, la muerte. La muerte hoy en día, como siempre ha sido, es el principal, si lo queremos personificar, es el principal enemigo del ser humano. Es al que más el ser humano le tiene miedo. En todos lados, en todas las películas, en todas las representaciones, ¿cómo te ponen a la muerte? Como un ser siniestro, como un ser ante el cual vas a rendir cuentas y no hay escapatoria. Y no te lo ponen muy, muy contento, ¿no? Te lo ponen habitualmente como una calavera, con con la hoz, ¿no? Listo para cortar tu vida de la tierra. Es decir, la muerte es el enemigo del ser humano. Es el enemigo del ser humano. La gente vive hoy como pensando en la muerte. ¿Qué es lo que te dicen? Vive la vida hoy. ¿Por qué? Porque sabes que vas a morir. O sea, la muerte es la que rige las acciones hoy en día de la gente. El temor a la muerte, la conciencia de saber que vamos a morir, es lo que hoy en día hace que trates de hacer las cosas más divertidas, de que disfrutar la vida, de hacer esto, de hacer aquello, porque un día me voy a morir. Es decir, todo ser humano está pensando y trabajando porque un día va a morir. La muerte rige, es un verdugo sobre la vida de las personas, de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. La diferencia con los creyentes es que ya sabemos que lo está vencido y lo venció por medio de la resurrección. Y ahí es a donde vamos a entender la diferencia de nuestra fe a la fe de muchas religiones. Sí. Porque la muerte está vencida en Cristo Jesús. Él la venció. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué es este personaje tan siniestro que aparece en los terrores nocturnos desde que somos pequeños? Que vemos ahí una sombra siniestra, ¿no? Que hay fantasmas y que hay espíritus y todo esto tiene que ver con el mundo de la muerte. Que aquí en México el 1 y 2 de noviembre se celebra la muerte. ¿Qué tiene que ver este personaje, llamándolo personaje, con el ser humano? Que el ser humano lo metió en la tierra. Esa es la relación que existe. Que el propio ser humano le dio entrada. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. El ser humano fue creado ¿de dónde? Del polvo, del barro, ¿no? De la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras condiciones humanas están sujetas a esta tierra. Sí. Y Dios, aparte de darnos un cuerpo sujeto a este mundo, sopló aliento, su aliento de vida sobre nosotros, a diferencia de que mientras que con el resto de seres vivientes solamente habló, con nosotros sopló aliento de vida. Es decir, nos dio de sí mismo para Él. ¿Sí? Y entonces, el ser humano no solo es un ser irracional que se basa en hábitos y costumbres y en acciones como los animalitos, ¿no? No, tiene eternidad en el corazón porque Dios así lo creó, pero lo sujetó a esta tierra. Por eso salimos de esta tierra. Y por eso en polvo eres y el polvo volverás. ¿Sí?
porque salimos de esta tierra, estos cuerpos surgieron de la tierra, una tierra que no estaba corrompida, una tierra que no era corrupta, una tierra hermosa y maravillosa, creada para que nuestros cuerpos y nuestras células pudieran regenerarse perpetuamente. Las condiciones que había en la época en que fue el ser humano creado, le permitían vivir, porque la célula se regenera. Hoy, ¿qué hacen los científicos? A ver, estamos tratando de determinar qué cosa es lo que provoca el envejecimiento de la célula. Aquí está en la Biblia. No hay que irse demasiado lejos. Y me invierten mucho en tratar de revertirlo, pero no lo van a lograr. No importa cuánto se esfuercen. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios hace salir árboles agradables a la vista, hermosos. O sea, hace que de verdad valga la pena vivir ahí. Y luego agrega, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué Dios en un ambiente tan bueno? Porque todo el primer capítulo, cuando Dios crea los cielos y la tierra y pone la luz, etcétera, dice, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno. Y el versículo 31 del capítulo 1 termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, todo era bueno. Lo que el hombre hiciera era bueno. Porque todo era bueno, era un ambiente de bondad. Todo lo que hacía el hombre era bueno. Es más, el ser humano tenía autoridad para cazar, para vivir de los animales. Era bueno. Dios lo creó de esa manera. Pero llegó ese terrible día en el cual cayeron en pecado. Capítulo 3, versículos 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente es astuta. Y esta astucia no es para bien. Satanás no usa su astucia para nuestro bien. Te va a decir que sí es para tu bien, pero no lo es. La cual dijo la mujer, nótese quién inicia el diálogo, Satanás. Y se presenta como un animal que no espantara a Eva, porque si se hubiera presentado como un monstruo que es, Eva hubiera salido pero corriendo, ¿no? No, se le presenta de tal manera que no se espante. Y así es Satanás. Se va a presentar con sus argumentos, pero no te va a espantar. Va a provocar un diálogo contigo. Va a iniciar un debate en tu cabeza. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso? No. Pero ya con esto inicia un diálogo, porque Eva va a responder, desde luego, no, Dios me dijo que podía comer de todos los árboles. O sea, comienza un diálogo con Eva. ¿Sí? Así actúa Satanás. El diablo no va a venir a decirte todas las consecuencias de tus malas acciones, te va a decir lo bueno que puedes salir de ello. Te va a dar más dinero, vas a tener más de esto, más de aquello. O sea, te va a presentar lo que parece bueno. No te va a decir las consecuencias subsecuentes. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Porque el versículo 17 del capítulo 2 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente, ¿qué?
morirás. Hasta ese momento no había muerte para el ser humano. El ser humano no sabía lo que significaba morir. La palabra en hebreo aquí es mut. ¿Has visto cómo en sus controles remotos dice mut? Esa es la palabra en hebreo para silencio. Ya no hay más que hacer. Muerte. Sí, muerte. Hay quienes opinan que es muerte espiritual, pero entendámoslo. Dios había creado un paraíso. La muerte implicaba una separación del paraíso, y además de morir físicamente. Sí. No nos afectó para poder buscar a Dios, porque eso es una demanda que Dios hace en toda la Biblia. Buscadme y viviréis. Así que no puede haber una afectación y una demanda si no podemos responderle, ¿verdad? Pero sí le podemos responder. Por eso nos pide, buscadme y viviréis. Pero el ser humano, su cuerpo, ¿de dónde salió? De la tierra. Así que la sentencia está en esta esfera que llamamos tierra. ¿Cierto? La muerte y la sentencia a la cual le advierte Dios a Adán no tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con su estancia en la tierra. Continúa diciendo la Escritura, en el capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no te va a pasar nada, tú come, éntrale, no te va a ocurrir nada malo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y sabes qué? Así pasó, no como ser como Dios, pero sí cayó sobre el ser humano la responsabilidad de diferenciar lo bueno y lo malo, de tener que tomar decisiones sobre lo bueno y sobre lo malo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Eso ya lo veía. Todos los árboles que hizo en el huerto eran agradables a la vista, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Todos los árboles eran agradables a la vista, pero estaba buscando excusas para hacerlo. Así es el pecado. Y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, en ese instante, se pecó contra Dios. El ser humano decide darle la bienvenida a ese monstruo siniestro que es la muerte, ante el cual todos los seres humanos tendremos que enfrentar, o han enfrentado ya, todos. No importa las creencias y lo que digamos, todos vamos a enfrentar la muerte. Y vivir tu vida pensando que la muerte es el punto final es uno de los peores errores que puedes cometer. Porque no, es el punto final dentro de este mundo llamado tierra. Pero no es el punto final porque Dios sopló aliento de vida. Y esa diferencia nos hace seres eternos, que solamente morimos aquí, pero prevalecemos en la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Ese aliento, eso que nos distingue como seres humanos, es lo que no nos permite que todo se acabe aquí, sino que prevalezcamos posteriormente. A partir de ese momento, tú puedes leer los siguientes capítulos de Génesis, el ser humano comienza a morir. Los días comienzan a recortarse en el ser humano, pero no la capacidad para invocar el nombre de Dios. Leamos Génesis capítulo 4, versículo 26. Después de que
Caín se levanta y mata a su hermano Abel, comienzan los homicidios, incluyendo dentro de la misma familia. Y Set también nació, y a Set también le nació un hijo que llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué ahora tenía que ser así la relación? Porque ya no estaban dentro del paraíso. Ahora era por invocación, Señor, ten misericordia. Era una invocar a Dios, porque Dios ya no se pasea en el paraíso como antes. Esa forma de vida, esa gloria de Dios, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ya no estamos más en el paraíso y vamos a morir. Pero podemos invocar el nombre de Dios. Sí podemos invocarlo, como ellos comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas no le gusta invocar el nombre de Dios. Y entonces se genera más maldad que personas que buscan realmente a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es mucho el tiempo de vida para el hombre aquí en la tierra. Vamos a cortarlo. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La gente no vive más de 120 años hoy, ¿o sí? Sí, al principio vivías, porque las células comenzaron a perder la capacidad de regeneración. De a poco, no fue de golpe. Y sí, comenzaron a morir. Perdieron ese ambiente tan propicio para la vida. El mundo se corrompió. Y entonces hoy nacemos, ¿para qué? Para morir. Nacemos, vivimos y morimos en esta tierra. En esta tierra. La muerte entró por Adán, se pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y entonces la muerte es parte y hace parte de esta tierra. Pero somos eternos. Así que en esta tierra tiene y tuvo que haber una solución para todo el daño que se provocó con el pecado. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Jesús. Jesús viene a darle solución al tema de la muerte, al miedo a morir. Jesús viene a decirnos, hay más allá adelante. No todo se acaba en esto que alcanzamos a ver, hay más adelante. Y dice Efesios capítulo 2, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Y Él os dio vida, no se refiere a la vida física, ¿verdad? Porque están con vida. ¿A quiénes les da vida? Pues a los que están vivos. ¿Qué clase de vida les da? Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué provocan nuestros delitos y nuestros pecados? Una ruptura con Dios. Dice Isaías 64, vuestros pecados hacen división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados hacen división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, el pecado, es obvio, ¿no? Dios no va a querer estar con alguien que no quiere estar con Él. Y el pecado lo que es separarnos de Él. Por lo tanto, nuestras acciones nos generan esta separación. Aquí Pablo le llama muerte.
no significa una muerte literal, no hay que literalizarlo, significa que no tenemos acceso a la vida de Dios, que no tenemos acceso a la vida eterna, porque estamos en nuestros delitos y pecados. No quiere decir con esto que no tenemos la capacidad de responder al llamado de Dios. Todos los seres humanos son responsables de responderle a Dios, todos. Oye, pero es que un muerto pues no puede hacer nada. Es sentido figurado, ¿sí? Así como es sentido figurado el acta de decretos que fue clavada en la cruz, es en sentido figurado. Jesús sí pagó por nuestros pecados, pero no fue que clavó un acta. No está el acta de cada persona no está clavada en la cruz, ¿verdad? Es en sentido figurado. Entonces, nos dio vida porque no podíamos tener acceso a la vida que Dios ofrece. No teníamos acceso a la gloria de Dios. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, no tiempo presente, en otro tiempo. Resucitó Dios a estas personas para darles la vida que Él quiere brindarnos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Es decir, que la corriente de este mundo es para los que están muertos, para los que no pueden y no quieren accesar, mejor dicho, no quieren el reino de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La obediencia o la desobediencia es algo voluntario. Nadie te pone una pistola en la cabeza para echar una mentira, decides mentir. Nadie te pone una pistola para decir, ve y haz esto que está mal, decides hacerlo. Son acciones de obediencia o de desobediencia. Y cuando desobedecemos, somos hijos ¿de qué? De esa desobediencia. Se nos vuelve un hábito, ¿a poco no? Estar haciendo lo malo. Ya hasta lo normalizan. Ya ni siente nada la gente. Se vuelven hijos de desobediencia. No nacieron así, pero se volvieron así a causa de sus delitos y pecados. ¿Sí? Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. La carne no es amiga de Dios. Este cuerpo no es amigo de Dios. Se rebela, no quiere orar, le cuesta trabajo despertarse para venir a la iglesia. No es amigo de Dios esta carne. Busca ser el que gobierne nuestras acciones. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, obvio, somos desobedientes, la desobediencia causa un cambio, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo algo para ponernos a salvo. Por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, aun estando fuera de Él, nos dio vida. ¿Con quién? Con Cristo. La vida viene ¿con quién? Con Cristo. Hacerlo nuestro Señor y creer que Dios le levantó de los muertos nos da la vida. Nos coloca en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No fuera de Él, solamente en Cristo Jesús. El plan de Dios es para los que estén en Cristo. Para los que estén en Cristo. Y la buena noticia es que cualquiera puede llegar a estar en Cristo. Si confesamos que Jesús es el Señor. Es decir, si nos entregamos a la vida que Él quiere para nosotros y creemos en nuestro corazón que Dios lo ha resucitado, entonces resucitamos con Él. Nos hacemos nuevas criaturas, nuevas personas. Sí. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Qué importante es entender, porque esto nos da esperanza. Nos hace saber que no estamos perdidos, que no tenemos nada más que puras malas noticias. A partir del versículo 10. Pero por la gracia de Dios, estaba escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La fe puede venir de Pablo, puede venir por la predicación de Pablo, por la predicación de Pedro, por la predicación del hermano Abraham, por la predicación del hermano Agustín. La fe puede venir por escuchar la palabra de Dios como realmente tiene que ser expuesta. No importa quién sea el predicador. El predicador siempre tiene que buscar una cosa: que la gente crea. Si quien predica no está buscando que la gente se entregue y crea en Dios, no sirve de nada lo que hace. No importa de cuántas personas sea la congregación en la que predica. Continúa diciendo la Escritura: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Fíjense qué tan importante tiene que ser de manera consistente en la predicación de una iglesia la resurrección de Cristo. Porque es parte de la salvación, hace parte de la fe de la salvación. Así como Jesús el Señor, la fe en la resurrección de Cristo es parte de lo que desde los púlpitos debería de estarse predicando, no solo en Semana Santa, no solo cuando es domingo de resurrección. Es algo que tiene que ser consistente, porque por la fe somos salvos, y la fe solamente está integrada por Jesús es el Señor, y Él, Señor Dios, lo levantó de los muertos. Todo lo demás, todas las acciones donde se involucra la fe, están sujetas a que Jesús es mi Señor y que lo levantó de los muertos. O sea, voy detrás de Él y tengo esperanza de la vida eterna. ¿Sí lo vemos? Son las dos cosas que nos ayudan en nuestro carril. Continúa diciendo la Escritura: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es que mientras los apóstoles predicaban la resurrección, había quienes decían: no, olvídate de eso. Mira, esto es lo que debes de hacer, esto de esta manera, hazlo de esta forma. ¿Se tiene que predicar la resurrección de los muertos? Sí, porque Cristo resucitó y porque es nuestra esperanza. Porque este cuerpo se acaba aquí, ya no va a pasar. ¿De acuerdo? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si esto que dicen muchos, o de esto que no predican muchos acerca de la resurrección, no es
una de las principales doctrinas enseñadas en una congregación, entonces, ¿qué hacen en ese lugar? ¿Qué hacen? Continúa diciendo la Escritura: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y sí, vana es la predicación de muchos en muchos lugares. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿De qué sirve decir, balbucear Jesús es el Señor, si no crees que hay vida eterna y que vas a resucitar? Y todos vamos a resucitar, buenos y malos, en Cristo y fuera de Cristo, todos resucitaremos. La diferencia es que unos resucitarán para ver de frente el gran trono blanco y otros porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero todos vamos a resucitar. No importa quién haya sido. Hitler va a resucitar. Todos van a resucitar. Los peores seres humanos que han existido también van a resucitar. Pero para enfrentar la justicia de Dios. Continúa diciendo la Escritura: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, como muchas personas opinaban en ese momento. La gente no creía que se podía resucitar. ¿Sí? Por lo tanto, la predicación era vista como un acto de locura. O sea, los apóstoles sí predicaban la resurrección. Los apóstoles sí predicaban la crucifixión y la resurrección de Dios, de Cristo. Sí la predicaban. Pero hoy nada más cuando es domingo de resurrección. Cuando hay nada más ahí de vez en cuando. No, Jesús está vivo para relacionarnos con Él. Está vivo. Porque si los muertos, dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque la resurrección hace parte de la fe que salva. ¿Ya vieron? Qué tan importante es no solamente predicar a Cristo, sino a este resucitado. Es importante. Continúa diciendo la Escritura: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya no hay más, no van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, humanamente hablando, que Jesús hubiera quedado en la tumba, es lo que nos está diciendo. Si solamente es en Cristo hasta que quedó en la tumba, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque nos estamos sujetando y nos estamos negando a vivir como el mundo plantea, siguiendo la corriente de este mundo, por alguien que se quedó en la tumba. Pero si Cristo resucitó, ¡ay, si las cosas cambian! Y lo bueno es que Jesús sí resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así Jesús vence a aquel personaje siniestro que tiene una hoz y una capucha, ¿no? Siempre lo ponen así, como calavérico. Jesús lo derrota porque no se quedó en la tumba. Porque en este plano resucitó. En esta tierra, en esta atmósfera, resucitó. Algo que jamás se había visto. Él sí resucita a Lázaro, pero porque es Él. Pero además resucita a Él y resucita al hijo de la viuda de Naín. Él es la resurrección y la vida desde este plano. Por esa razón, no hay ningún problema en que algunos habremos de ser transformados y llevados
si no no gustamos de ver la muerte, porque ya Jesús murió y resucitó por nosotros. Por eso seremos arrebatados, el harpazo, que es en el griego. Por eso hay un arrebatamiento. Y habrá gente que no vaya a pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque ya está derrotada. Ya está derrotada. Ya Jesús la venció. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte ya no tiene más potestad sobre los que estamos en Cristo. Sí, sigue teniendo potestad en los que no están en Cristo porque los sigue gobernando, sigue teniendo imperio, pero finalmente sí van a resucitar. Aunque no lo quieran creer, van a resucitar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Incluyendo a quien dice el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este mundo tiene fecha de caducidad. Y la muerte tiene fecha de caducidad. No va a subsistir. El postrer enemigo que será vencido, destruido es la muerte. Así que imagínate qué hermoso es tener esperanza en Cristo. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, ya casi terminamos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. ¿Cómo lo va a destruir? 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Se acabó este plano terrenal donde donde estamos sentenciados a morir, tiene un punto final. Ya no va a haber más cielos y más tierra como lo conocemos. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, en este plano terrenal, muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Vi a los grandes, a los muertos, grandes y pequeños, todos estaremos de pie delante del trono. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que en él había, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, que regresan del Hades todos aquellos que hoy están ahí para ser juzgados y entrar en lo que la Biblia llama segunda muerte. Continúa diciendo la Escritura: y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Se acabó la muerte. Ya no hay más que temer. Esta es la muerte segunda. O sea, la muerte primera, ¿cuál es? En este planeta, en esta esfera. Pero nuestra alma no se murió. De hecho, nuestra alma no nace muerta, como plantean algunas filosofías cristianizadas. El alma del ser humano nace
para buscar a Dios. Nace con la responsabilidad, ni hablar de lo bueno y lo malo, pero nace y puede responder a Dios. ¿Sí? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, así se termina el imperio de eso que te da tanto miedo llamado muerte, por medio de la resurrección de Cristo. Fíjense todo lo hermoso que genera que Jesús haya resucitado. Por eso tiene que ser parte de nuestra fe. Por eso que vamos a resucitar es parte de nuestra fe en Jesús. Que sea nuestro Señor y que Dios le levantó de los muertos nos hace salvos. Son los dos elementos. Sí, previamente el arrepentimiento, pero dentro de lo que es la verdad de la fe que salva, creer en que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos nos hace salvos. ¿Puedo poner mi confianza en ello? Sí, amado. Porque no existe hoy ninguna persona, ni ningún rastro, ni ningún vestigio de que se haya encontrado el cuerpo de Jesús. No existe ningún rastro. ¿Tú crees que los enemigos de Jesús, así como lo odiaron para llevarlo hasta la cruz, si tuvieran la oportunidad no hubieran exhibido el cuerpo y dicho, ¿no resucitó? Lo hubieran hecho de inmediato. O sea, si los enemigos de Cristo que estaban ahí en Jerusalén hubieran tenido acceso al cuerpo de Cristo, de inmediato se hubiera caído la fe cristiana. Pero hasta hoy prevalece. Y hay muchos enemigos que lo han intentado, pero no pueden encontrar nada de que Jesús hubiera quedado en la tumba. Porque cuando comienzan a estudiar y se van a ver los testimonios y se dan cuenta que los propios judíos no pudieron demostrarlo, a pesar de que hubo guardias ahí, a pesar de que los judíos odiaban a Jesús y hubieran hecho todo lo necesario para demostrar que Jesús no era quien dijo ser, hasta aquí nos ha traído el Señor, porque está vivo y reina por los siglos de los siglos. Quiero terminar leyéndote Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por su aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Está refiriéndose a Cristo. Así que por cuanto los hijos, refiriéndose a los creyentes, participaron de carne y sangre de este mundo, de esta muerte que vamos a enfrentar, a menos que Dios venga antes, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de su muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene, si estamos en Cristo Jesús, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, es el diablo
quien provoca tanto miedo a la muerte. Es Él el que te dice, vive la vida porque mañana te mueres. No le hagas caso a Dios porque mañana te mueres. No busques a Dios porque ya no habrá chance. Mira, búscalo. Si te interesa tanto lo espiritual, búscalo ya mejor después y hoy vive la vida. Porque Él es el que está gobernando hoy la muerte. Y está generando que toda tu vida piense en, te vas a morir, mejor haz lo que tú quieras hoy. Continúa diciendo la Escritura. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Tenerle miedo a la muerte te genera servidumbre. Te vuelves alguien esclavo de ti mismo porque no sabes si mañana vas a vivir. En cambio, los cristianos que creemos en que Jesús resucitó, no tenemos que vivir en servidumbre. Vivimos para la eternidad porque sabemos que nuestro Señor resucitó. Y entonces, el negarse hoy a cosas que otros deciden no negarse, es porque creemos en que Cristo resucitó. Y que vale la pena hoy decirme, no quiero hacer esto, no voy a ir en pos de tales pecados, porque creo en la resurrección. Porque voy más allá de lo que este mundo me plantea o me pinta. Prefiero creer en la eternidad y vivir a la luz de la resurrección de Cristo, que vivir como el resto de las personas, viviendo temerosas de que no hayan disfrutado algo antes de que la muerte los alcance. Qué servidumbre tan fea, qué tristeza vivir así. Con él es que no sé qué vaya a pasar mañana. El creyente sí sabe lo que va a pasar mañana. Pase lo que pase, estamos en Cristo. Pase lo que pase, resucitamos en Cristo. Pase lo que pase, seremos llevados a la gloria. Pase lo que pase, tendremos un nuevo cuerpo para glorificar a Dios. Así que no tenemos ningún problema en decir hoy no a cosas que otros dicen, no, mejor de una vez lo aprovecho, ¿no? Nosotros sí sabemos que hay eternidad y creemos en que Jesús fue levantado de entre los muertos. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que la resurrección sea parte de la predicación de la iglesia. Cerremos nuestros ojos, por favor. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Gracias, Señor Jesús. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, hoy
imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por estar vivo. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oírnos entonar. Entonces, aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Gracias, Jesús. Regocijaos, cristianos, oímos entonar. Entonces, aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Gracias por estar aquí, Señor.
Gracias por haber vencido a la muerte. Porque ahora no hay nada, Señor, que nos detenga. Gracias, Jesús.